acompañando hoy en esta clase que quisimos hacer para que compartiéramos un poquito como la experiencia que cada uno de ustedes ha tenido con el Kiram, la experiencia que hemos tenido nosotros también con esta herramienta de conexión con los ángeles, que siento que para mí personalmente, y yo creo que para Lina también ha sido como un regalo del cielo, que nos ha ayudado en muchos momentos, en muchísimos momentos. En el proceso de mi crecimiento como interior, de reconectarme con la energía que soy, con la energía que tengo, sucedieron muchas cosas. O sea, desde la infancia, en la adolescencia, pues en la juventud. Yo creo que somos un montón de experiencias y esos son no solamente los que forman nuestra personalidad, sino que son esos momentos que nuestra alma elige para poder avanzar. Y cuando nosotros vamos y como que vamos adentro y recordamos, nos damos cuenta que hemos tenido un montón, no sé si llamarlos pruebas, pero sí como de experiencias contundentes que van fortaleciendo nuestro espíritu como paso a paso, como nosotros hiciéramos una película en nuestra mente de todo lo que ha sido nuestra vida, vemos una película de crecimiento, ¿cierto? Nos damos cuenta que esto no es como solamente bla bla y conversaciones y aprendizajes, sino que realmente nos vemos crecer a nosotros mismos. Entonces, en ese momento es cuando nosotros, o yo por lo menos, le agradezco muchísimo todos los días a mi pasado y a todas las personas involucradas en él. Todas las experiencias vividas que me condujeron a empezar como un camino de transformación consciente, de transformación personal que hoy me llena de alegría, pero que también a veces me cuestiona y me hace sentir, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Cierto? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde vamos como humanidad? Tuvieron que pasar muchísimas cosas en mi vida. Uno, para recordar que los ángeles siempre estaban conmigo y elegir empezar nuevamente a escribirle a estos seres de luz. Por muchísimos años les escribí en mis cuadernos, yo creo que esta historia la he contado muchísimas veces, pero siempre la voy a contar. Escribía en mis cuadernos personales y fue un aprendizaje profundo que tenía con cada uno de ellos. Yo nunca estudié en geología, yo nunca me certifiqué en absolutamente nada, yo nunca dije voy a estudiar ángeles, sino que simplemente un día en una fiesta, en una reunión familiar, una primita pequeña de Juanpa, que nos acompañó en algún momento en un curso de Integrando la Paz en tu Interior, Lina la conoció, Astrid Molina. En esa época era pues una niña de que 13 o 14 años. Me dijo, Cata, ¿tú sabes que uno le puede escribir a los ángeles? Y yo la miré y le dije, ¿cómo así que uno le puede escribir a los ángeles? ¿Y cómo lo haces? Y me dijo, no, pues tú les escribes y ellos te responden. Después de mucho tiempo me di cuenta que ese era como el primer mensaje de los ángeles que había tenido después de haber pasado la infancia. Porque en mi infancia yo tuve un acontecimiento que cambió mi vida. Yo creo que fue como mi primer viaje del héroe. Lo tuve a los 14 años. Y hoy lo veo y digo, bueno, eso fue algo que cambió mi camino, porque vine a vivir a Medellín, sola, sin mis padres, un año, a enfrentarme a una ciudad que para mí era muy grande, con muchas cosas distintas a lo que yo estaba acostumbrada. Y ese fue como mi primer paso, ¿cierto? Pero en ese primer paso y en encontrarme con una ciudad muy compleja, donde había violencia, donde había un montón de cosas que yo no conocí en mi infancia, porque existía Pablo Escobar y existían los sicarios que andaban en moto y mataban policías. Para mí eso era como un mundo de película, o sea, yo eso nunca lo había visto en el lugar donde vivía de niña. Entonces llegar a los 14 años a vivir eso fue como un primer llamado
y mi reacción fue como ponerme un abrigo, ¿cierto? Como ponerme un abrigo, Dina dice como un abrigo índigo de protección, para proteger mi energía, para proteger mi ser, y traté de mostrarme como una persona muy fuerte, como muy capaz de enfrentar lo que se viniera, ¿cierto? Pero en esa máscara que me puse, realmente lo que hice fue como alejarme de mi verdadera esencia, como de mi verdadero camino. Y, y siento que fue como mi primera crisis personal. A los 14 años, como una crisis de identidad, una crisis de decir, bueno, ¿para dónde vamos? Sentía que no encajaba, y fuera de eso que no encajaba, que era muy vulnerable a todo lo que había afuera. Eh, Gracias a los ángeles, porque siento también que los ángeles siempre me acompañaron y que siempre me protegieron. eh, Siempre estuve como en una burbujita, ¿cierto? Como en una burbujita muy especial de protección, de cuidado, porque en medio de tanta locura, yo sentía que a mí nadie me ofrecía drogas, a mí nunca me pasaba nada, como que siempre me cuidaban, me protegían como de todo lo que había alrededor. Me, Me dediqué a nadar, fui selección Antioquia de natación y creo que el deporte también me ayudó mucho como a enfocar mi energía y a tener una disciplina, ¿cierto? Sobre lo que quería. A los más o menos, siempre en todo mi camino tuve como un llamado a la espiritualidad, a la magia. Siempre me encontraba con personas, incluso sin buscarlas. Muchas personas saben la historia que tuve de niña, más o menos a los 9 o 10 años, con la Madre Teresa de Calcuta, porque la conté alguna vez en un taller. Y así muchas personas llegaban y aparecían a mi vida sin buscarlas y eran como seres con una espiritualidad muy elevada que me dejaban como, yo siento como semillitas de luz en mi corazón, como semillitas puestas ahí que también me mostraban de alguna forma como el camino, ¿cierto? Como el camino que debía seguir y que vine a seguir ya grande, ya en la universidad. Pero para mí ese primer momento, ese primer encuentro que tuve consciente donde dije, voy a comprar un cuaderno bonito, voy a comprar marcadores, voy a comprar lapiceros, fue un momento clave en la conexión que empecé a tener con los ángeles, ¿cierto? Con esos seres que me empezaron a acompañar en todo momento. Eh, Empecé a darme cuenta cuando escribía con ellos cómo me iba transformando y cómo me abría a recibir ese amor incondicional que para mí era como la clave, ¿cierto? Como la clave de la guía que iba recibiendo. Ellos nunca me juzgaban, ni me criticaban, ni me decían, esto lo hiciste bien o lo hiciste mal. Ellos simplemente me acompañaban en todo momento. Y era como cada vez que yo abría mi cuaderno, sin importar la emoción, porque yo veo mis cuadernos de esa época y siento que era una persona muy triste, o sea, tenía una tristeza muy profunda en mi corazón. Sentía que era como si fuera tocada por una varita mágica. A veces ni siquiera recibía mensajes, pero el hecho de sentir que yo les escribía y que ellos me estaban escuchando, yo siempre sentí que ellos leían lo que yo les escribía, como si estuvieran ahí detrás, simplemente recibiendo lo que yo ponía en esos cuadernos y en esas hojitas, hacían que mi cara cambiara y que mi carácter se volviera mucho más dulce, ¿cierto? Como que mi ser de verdad se conectara con la energía cristal con la que nací. Para mí fue maravilloso descubrirlos, para mí fue maravilloso encontrarme con ellos y, y después de mucho tiempo, por eso siempre les digo que la perseverancia, la disciplina, el querer hacerlo, empezaron a llegar respuestas, respuestas muy claras, respuestas muy profundas. Empecé a sentir que los ángeles participaban de forma cotidiana en esos escritos, ¿cierto? Y en eso que ponía en mis cuadernos. Empecé a sentirlos en mi cotidianidad, en mi vida, en mi día a día, y empecé a abrirme como al amor, ¿cierto? Que es como la energía a la que siempre nos llevan, a recibir las experiencias con amor, a dejarme guiar, a sentirme protegida y a sentir
que esa intervención, como que esa intervención del cielo, siempre estaba disponible cuando yo se los pedía. Yo siento que ellos empezaron a hacer como un puente, los ángeles empezaron a hacer un puente con mi energía, con mi esencia y con el cielo, ¿cierto? Con esa parte espiritual. Pero también fueron un puente muy importante entre mi corazón, mi energía, mi ser, con la madre tierra. Porque yo en esa época tenía una desconexión muy profunda con vivir aquí. Siempre sentía que yo o sea, siempre las preguntas eran, ¿yo qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿yo por qué estoy en este mundo? Yo me sentía como más perdida que pulpo en un garaje, o sea, literal, yo me sentía absolutamente desubicada del universo. Y empezar a conectarme con ellos empezó a ser como un puente de energía, no solamente con el cielo y con ellos, sino un puente de energía con mi ser y con la madre tierra. Empecé a darme cuenta que amaba este planeta, que amaba toda la belleza que había aquí. Y, y cuando empezó a cambiar mi emoción hacia el estar aquí viviendo esta experiencia, empezaron a llegar personas muy especiales. Empecé a cambiar mis amigos, yo creo que mi abanico de amigos fue como si se cerrara este y se abriera otro y empecé a encontrar personas completamente diferentes. Obviamente cuando uno empieza a caminar, ¿cierto? Cuando uno empieza a caminar y cuando uno dice, es por aquí, me voy a escuchar, me voy a dejar guiar, ese camino que en estos días vi la escena en una película de Indiana Jones cuando a él le dicen, te tienes que lanzar y hay un precipicio gigante y él sabe que si no se tira no puede salvar a su padre y él arranca a caminar y se presenta el camino, ¿cierto? Y se da cuenta que es seguro y simplemente, como dice la canción, se hace camino al andar. Empezamos a recorrer y todo alrededor de nosotros empieza a cambiar. Empieza a cambiar nuestra forma de percibir todo, los sonidos, cómo percibimos un libro, cómo percibimos un aroma, cómo percibimos a las personas, cómo nuestra apariencia física cambia, nuestra apariencia terrenal se vuelve diferente. Es como si nos conectáramos con otras dimensiones y como si de verdad nos diéramos cuenta que la mano de Dios siempre nos brinda su apoyo. Ese campo cuántico siempre está ahí para acompañarnos con hechos mágicos, siempre nos conecta con almas que están conectadas con nuestra misma energía y de alguna forma empezamos a percibir pequeños milagros que van cambiando como nuestro recorrido, como nuestra experiencia. Entonces, me di cuenta que la vida se había vuelto maravillosa cuando empecé a conectarme con los ángeles, a conectarme, a aprender de forma personal sobre ellos. Pero lo más bonito es que empecé a descubrir que ellos mismos me enseñaban, que ellos mismos me traían los aprendizajes que necesitaba. En esa época, pues obviamente no existían las redes sociales, no existían todas las herramientas que hoy tenemos, pero yo llegaba a una librería y me encontraba con una persona X, me pareció muy, muy bonito, en una librería que se llama El Arcano, había aquí en Medellín, también está en Bogotá, pero ahora, espérense que hoy bañé a mi perro, les llegué a la peluquería y es un pastor alemán peludo y hay un pelero en esta casa que ustedes no se imaginan, me tiene la nariz desesperada. Y llegué a esa librería y fue súper especial porque yo empecé a ver un libro que me pareció súper bonito. Era un libro como de conexión, como muy espiritual, muy especial. Juan Pablo estaba incluso en la librería del frente comprando cómics. Y un señor que estaba en la librería me dijo, ese libro es para ti. Me dijo el señor y yo me quedé como, ay, sí, pero yo en ese momento estaba en la universidad, no tenía el dinero para comprar el libro, nada. Yo seguí loleando, el señor salió y se fue. Cuando Juan Pablo llegó y ya nos íbamos ahí, la niña de la caja me dijo, señora, aquí le dejaron un obsequio. Yo me quedé como, ¿qué? ¿Cómo que me dejaron un obsequio? Sí, ese libro que usted está viendo, se lo dejaron pagado para que se lo lleve. Y era un libro que era costoso en ese momento. A mí me dio como un frío en el corazón y como un frío en el alma, y fue el primer libro que tuve de ángeles.
Fue el primer libro que tuve de ángeles y fue un libro inspirador. O sea, fue un libro súper inspirador. Hoy lo tengo con las hojas amarillas de lo viejito. Eh, y, y, fue como un libro que dije como, wow, esto fue un regalo de ellos y fue un regalo de los angelitos para aprender un poquito más, para dar como un paso adelante. Entonces yo siento que la vida, cuando nos abrimos a ellos, se vuelve una experiencia mucho más bonita, más maravillosa, que empezamos a atraer unas energías especiales. Y entre esas energías especiales, en medio pues de todo mi crecimiento, de todas mis experiencias, de tomar conciencia, de aprender, no significa que ya haya aprendido, porque sigo cometiendo los mismos errores, sigo por momentos perdiendo la fe, la confianza, llenándome de miedo, con tristezas profundas a veces con lo que veo afuera. Todavía sigo siendo muy sensible, pero siento que el hecho de saber que los ángeles están ahí conmigo me ha aligerado las cargas. Es como si ellos hubieran traído como un bálsamo para mi alma y le han dado un sentido especial a mi existencia. En ese momento, cuando yo siento que cuando ya estaba lista, cuando ya llevaba muchos años de aprendizaje, ya había aprendido a través de la enfermedad, ya había aprendido meditación, ya había estudiado con Alejo mucho tiempo, ya había hecho muchas cosas, como en todo mi tema de sanación, encontré a Lina Gracia. Y encontré a Lina y yo ya la conocía sin conocerla. Era muy especial porque ya era amiga de uno de nuestros mejores amigos, pero yo nunca tuve cercanía con ella. Yo creo incluso que siendo tan amiga de Mauro, Lina, nunca las experiencias nunca nos pudimos encontrar. Nos pudimos encontrar después de que Mauro hubiera trascendido, de que se hubiera ido de este mundo, y yo siento que fue como, para mí Lina Gracia fue como un regalito que Mauro me dejó. Cuando Mauro se murió yo me sentí como desolada, porque para mí él era como ese amigo que siempre está ahí cuando lo necesitas, que puede que no sea con el que más salgas, con el que más estés todo el tiempo, porque él tenía que viajar mucho, vivía incluso en otra ciudad, pero que siempre que Catalina necesitaba un abrazo, ahí estaba Mauricio. Era ese amigo que siempre estoy aquí para las que sea. ¿Cuántos son y qué armas tienen? ¿Qué hay que hacer? Ese era Mauro. Y cuando conocí a Lina, yo lo que sentí fue que me estaban dando como un regalo para la vida, y era como un regalo que me iba a abrir a que algo mágico sucediera, ¿cierto? A que algo mágico sucediera en mi vida. No sé por qué. Empezamos un día, Lina y yo, a hablar de los ángeles. Y Lina me dijo, ay, sí, a mí me encantan, yo soy esto. Y yo como, ay, Lina, ¿por qué no hacemos un proyecto juntas? O sea, sin conocernos, yo creo que llevábamos un mes de conocidas. ¿Por qué no hacemos un proyecto juntas y hacemos algo bien bacano con Los Ángeles, ti? Y Lina, sin dudarlo, me copió y me dijo, sí, de una. ¿Qué Yo sí hacemos? Y yo, recuerdo, sí, cuéntalo. porque en ese momento, después de que Mauro trascendió, yo le escribí a Juan Pablo, el esposo de Catalina, y, y nos encontramos, nos conocimos, y ya después me dijo, te voy a presentar a mi esposa. Y el día que yo llegué a la casa de ellos, en ese momento, yo le dije a Catalina, te voy a decir algo, estoy sintiendo a Mauricio que está aquí acompañándonos. Entonces Catalina se quedó y me dijo, ¿cómo así? Es que vos lo sentís. Entonces yo le empecé a contarle mi historia y ella me dijo, es que a mí me escriben Los Ángeles. Y yo dije, ah, perfecto, maravilloso. Y ahí fue cuando estábamos ahí sentadas y Juan Pablo dijo, ustedes deberían hacer algo. Y Sí. Catalina dijo, ay, sí, yo le dije, listo, yo estoy para las que sea, pues, ¿qué hacemos? Y ahí fue que empezó. Catalina dijo, bueno, voy a empezar a mirar todas las agendas que tengo escritas. Y al día siguiente me dijo, no, no es con las agendas. Y esa tarde yo sí le dije,
me llama la atención que vaya a ser de las agendas, porque realmente esa es información que Aquiles. es completamente personal. Y al otro día me dijo, no, va a ser algo completamente diferente. Y ahí fue donde realmente empezó a escribir el Kiram. Fue súper especial porque de verdad que en ese momento, o sea, que en ese momento, en ese tema, porque nunca habíamos hablado de esos temas, para mí el tema de Los Ángeles era un tema vedado en mi vida. Yo no hablaba con nadie de esto porque siempre sentí como que me iban a mirar como raro, pues como, como que tú hablas con Los Ángeles y tú eres una común y corriente. Y también siento que el hecho de que siempre ves como personas tan perfectas, o sea, tan perfectas en el mundo espiritual y hoy todavía me abruma cuando veo personas tan perfectas en las redes sociales hablando con los ángeles, digo, bueno, yo definitivamente sí llegué aquí a tropezones, a tropecones y dándome duro contra el mundo. Y bueno, y ese ha sido mi camino. Siento que en ese momento empezamos como juntas a desarrollar un estado de gracia que se volvió como inmutable, se volvió como un momento de unión con nuestra propia divinidad y sobre todo con esa esencia que nos mostraba el camino que debíamos seguir en ese momento. Un Para reencuentro. mí, para mí, yo creo que nada se compara cuando yo me levanté y yo tenía el Kiram tan claro en mi mente. Y lo primero que ellos me mostraron era cómo se iba a usar. Y ellos me decían, el Kiram va a ser así. Van a ser cartas de ángeles, cartas de arcángeles y arcangelinas y cartas de acciones. Porque siempre cuando uno empieza a hacer un proyecto, yo creí que iba a ser un oráculo más y simplemente íbamos a hacer unas cartas con mensajes. Y los ángeles nos decían, no, es que esto va a ser un portal. O sea, realmente el Kiram va a ser una herramienta de conexión muy profunda. Y yo creo que me vinculé con el amor que ellos me habían dado, con el amor que ellos habían puesto en mi corazón y con el amor que de verdad hay en todos nosotros hacia todo lo creado. Y así empecé a canalizar el Kiram. Cuando yo empecé a escribir el Kiram, empecé a escribir con los arcángeles y, y ha sido muy bonita la experiencia porque para mí los ángeles siempre me ponen como a experimentar lo que estoy enseñando y lo que estoy aprendiendo. Obviamente, lo que estaba escribiendo. Entonces yo empecé a trabajar con el arcángel Miguel y obviamente en ese momento empecé a tener experiencias que requerían de su presencia, experiencias que requerían de él para avanzar en mi proceso, para dejar los miedos atrás, para fortalecer mi fe, para, para caminar segura, para atreverme a hacer cambios en mi vida. Y así con cada uno iba teniendo como unas experiencias súper profundas. Y me acuerdo que un día Marcela Londoño, que fue la persona que estuvo con nosotros para darnos el nombre, Kiram, y el nombre Anami, ella me dijo, Cata, tú te estás dando cuenta que a ti te están poniendo a vivir cada experiencia que estás escribiendo con el Kiram. Y yo dije como, ¡ah! O sea, en ese momento yo no lo había visto. Entonces trabajaba con Zadkiel y eran unos procesos de transformación súper profundos. Y trabajaba con Rafael y eran unos procesos de sanación. Y todo empezó como a volverse súper claro. Me acuerdo que yo le dije a Lina, tú vas a ilustrar el Kiram, y Lina se rió y me dijo, pues yo no soy ilustradora, yo soy artista plástica, soy diseñadora gráfica, pero yo de ilustración no sé nada. Y yo le decía, no, pues no tengo ni idea, Lina, cómo lo vas a hacer, pero tú vas a ilustrar el Kiram. Y las ilustraciones de Anami son hermosísimas porque cada una de ellas ha sido canalizada de forma especial, de forma específica. Yo creo que fue una conexión también muy especial, Lina, que me gustaría que les contaras un poquito. Es algo, realmente pues es algo muy loco y al día de hoy yo les digo, ustedes ilustran maravilloso, porque realmente yo soy un canal y, y soy la mano que tiene la pluma para dibujar. Y para mí no solamente conmigo, sino que también he percibido con otras personas,
sea el Kiram, los 72 consejeros, los lleva a algo más, los lleva a descubrir nuevas cosas en uno. En mi caso fue el tema de ilustrar, tanto que cuando fue en esa época yo decía, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Empecé a dibujar en mi ordenador y yo decía, pues esto no es. Mi pintura completamente es abstracta, yo como gráfica no hago ilustración en ordenador, pues no me mola. Y resulta que mis padres estaban acá y un día les dije, empecé a sentir una vibración muy diferente en mi pecho y sentía a Rafa muy cerquita mío. Y en ese momento me dijeron, vete al estudio. Y yo le dije a mi familia, me voy a encerrar no sé por cuántas horas, por favor, no me toquen a la puerta. Literal, estuve 4 horas encerradas en mi habitación, en mi estudio, donde yo únicamente percibía y sentía que mi mano se movía, mas yo no era consciente de la formación de los objetos y de la silueta que se estaba creando. Y fue súper bonito porque la primera ilustración que yo hice fue la de Rafa. Esa Qué fue la primera lindo, me ilustración. encanta ese Yo calvo. lo, yo lo amo, yo a mi Rafa lo amo, yo lo tengo en mi habitación, lo tengo detrás de mi puerta, en todos lados. Y fue muy particular porque después de Rafa, lo que hice fue la ilustración de María. Y de ahí para adelante era muy particular porque hay días en que yo decía, bueno, me voy a sentar a ilustrar y nada, no pasaba nada. Yo me la pasaba haciendo línea, 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 línea y no pasaba nada. Poco a poco empecé a aprender que cuando yo sentía esa sensación en el pecho y yo me sentía, no sé si les ha pasado que ustedes sienten un calor interno que no es un calor físico, sino como una burbuja que uno siente que se empieza a expandir y empieza a filtrar energía. Eso me ocurría a mí. En ese momento yo ya identificaba y decía, este es el momento de canalizar. Y así nuevamente me sentaba y empezaba a canalizar. Y la verdad es que salieron arcángeles, arcangelinas, y con las acciones y con los ángeles sí salieron mezclados. Y fue una experiencia súper bonita porque fue una forma de conocer algo más que había en mí y de lo cual yo no conocía ni me imaginaba, porque le tengo mucho respeto a los ilustradores, que ellos hacen una carrera y hacen unos procesos maravillosos y son unos seres completamente mágicos, y tener la oportunidad de canalizar por medio de la ilustración, para mí es un regalo completo. Tanto que lo último que canalicé fue la ilustración de la portada del Kiram, que además que para mí fue como un mandala que se abría y se expandía. Y recuerdo que cuando terminé las ilustraciones, yo le pregunté un día a Rafa, y yo, Rafa, vení, ¿por qué las ilustraciones tienden a ser eh, infantiles? Y él me decía, lo que pasa es que el mensaje llega al niño interior. El niño interior se lo cuenta al adolescente y el adolescente se lo cuenta al adulto. Y ya con esas palabras yo dije, ya, es completamente mágico. Y así es como dice Cata, es un portal de amor, de vibración, de alegría y de buena vibra y de una ternura. Y es tan compasivo, tan amoroso y tan respetuoso con las creencias que tenemos, que nos enseña poco a confiar en nosotros. Para mí, una de las cosas que hace el Kiram es fortalecer la confianza en cada uno de nosotros. Yo llegué a la conclusión después de vivir esta experiencia de poner, de crear el Kiram, porque esa fue la primera acción que tuvimos en Anami. Yo llegué a la conclusión de que todos estamos siendo guiados hacia una transformación interior, todos y cada uno de nosotros. Y hay muchos caminos para llegar a ella, pero debemos tomar conciencia que sin importar el camino, hay una sola
energía superior que es la que nos está guiando, que sabe todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros pensamos y todo lo que, para lo que nosotros estamos creados. Y no podemos huir de esa presencia, ni de esa guía, ni ignorarla. Para mí, el Kiram, este libro tan lindo que inclusive cuando yo lo escribí, yo lo llevé a que, pues yo dije, bueno, pues yo nunca había escrito un libro, yo no soy escritora tampoco. Yo dije, hay que hacer una corrección de estilo, eso es lo que hacen todos los escritores. Y se la llevé a Alejo porque para mí Alejo es un mentor importante. Y él me dijo, no, él fue el primero que lo leyó, después de Lina y de Juan Pablo. Y Alejandro me dijo, Cata, no le puedes cambiar nada porque el mensaje se tiene que transmitir tal como es, tal como es. Hoy en día me he dado cuenta que el Kiram es más que un libro y es una energía que vela por el crecimiento de las personas, por el crecimiento espiritual de las personas. Es una energía cuyos valores a rescatar son la verdad, la honestidad, la solidaridad, la belleza de carácter, el amor a nosotros mismos y a los demás y el perdón que tanto necesita este mundo para mí. El Kiram se ha convertido en una manifestación mágica de lo que pensamos, de lo que sentimos, que somos, de eso que realmente vinimos a hacer y a vivir. Y, y darme cuenta que funcionaba no solo para mí, sino que funcionaba para las personas fue maravilloso. Yo siempre accedo al Kiram y trabajo con él como si, yo nunca uso el Kiram como si yo fuera la autora del Kiram. O sea, para mí es súper difícil recordar cuando estoy utilizando el Kiram que yo lo escribí, que yo lo canalicé, ¿cierto? Para mí fui simplemente como una persona que estaba ahí para escribirlo, pero siento que fueron ellos los que nos dejaron la energía, los que nos dejaron el mensaje. Y hoy quiero que compartamos las maneras como lo utilizamos. La primera forma de utilizar el Kiram definitivamente es desde el azar. El azar es muy bonito porque el azar nos permite acceder a nuestro ser y crear ese puente, ¿cierto? Ese puente que hay entre el cielo, la tierra y nuestro corazón, darnos cuenta que estamos en la mitad de esas dos energías sin ego, ¿cierto? Cuando nosotros utilizamos el Kiram sin las expectativas de lo que queremos recibir, sino simplemente formulamos nuestra pregunta, incluso a veces ni siquiera tenemos que formular una pregunta, sino formular un sentir, ¿cierto? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Y te conectas con tu corazón y simplemente pides una guía, una ayuda, y dices como, me permito ser guiada, me permito ser asistida por estas cartas. Creo que ellas son muy contundentes al hablar. A mí me gusta en lo personal, después de que me salen las cartas, escribir, ¿cierto? Y escribir, porque el acto de escribir me permite como leer entre líneas el mensaje, ¿cierto? No solamente leer lo que hay en el libro, sino casi que yo cojo el libro y empiezo a trabajar con el arcángel y empiezo a leer y entonces vengo y digo, el servicio que te presta, abrí al azar al arcángel Gabriel y me dice, el servicio que te presta claridad y te trae grandes noticias. Y entonces escribo en mi cuaderno, Arcángel Gabriel, estoy esperando grandes noticias para poder para poder sacar este proyecto adelante. Dame claridad sobre lo que tengo que hacer. Muéstrame el camino. Y en la medida que voy leyendo, le voy escribiendo al ser con el que estoy trabajando. Eso me permite también, entre lo que escribo, recibir respuestas adicionales a lo que está, ¿cierto? Recibir o canalizar de alguna forma como esos mensajes que tienen para mí. Entonces, cuando leo, por ejemplo, virtudes que tiene para ti, se las pido. Le hago la petición por escrito y le digo, trae pureza a mi vida, trae conciencia de que tengo un verdadero poder que viene de Dios. Convierto el mensaje casi que en una oración personal, ¿cierto?
Y toda la lectura del Kiram se convierte como en una gran oración que hago, como en una gran petición que hago. Y entonces voy al mensaje, voy a trabajar con este puntual y leo, ¿cierto? Entonces en la lectura dice, cada vez que te sientes confuso, cuando en determinada situación no sepas qué hacer ni qué pensar, cuando sientas como si Dios te hubiera abandonado, cosa que nunca es cierta, llámame. Vendré a ti a darte consuelo. Y me doy cuenta que eso era lo que necesitaba. Y le digo, estoy confundida. Y siento que Dios me abandonó. Entonces se vuelve como una conversación entre el libro y Catalina. Y después, cuando voy a mis cuadernos y leo lo que escribo después de la lectura o después de llegar al Kiram, pues después de utilizar el Kiram, son cosas tan profundas y tan bonitas que me doy cuenta que es algo que no me pasa con ningún otro tipo de oráculo. Es como si una puerta se abriera y me diera una claridad específica en el momento que la necesitaba. Entonces me gustaría mucho, y así lo hago con los ángeles, lo hago también con los mensajes, con las acciones. Las acciones son el fin de la tirada. Si tú haces una tirada de Kiram, trabajas con el arcángel, con el ángel, con la acción, y no haces tu acción de forma consciente poniendo toda la energía para poder concretar esa cita, es como si no lo hubieras utilizado, ¿cierto? Siempre hagan las acciones. Pónganse en un día, una fecha para escribir la carta, hablar con el desconocido y ser consciente de lo que están haciendo. Invocar a los seres que salieron en su tirada y hacerlo de forma específica. Entonces les agradezco muchísimo por la apertura de corazón, por la disposición, por el compartir y por estar aquí con nosotros el día de hoy. Un abrazo inmenso. Mil gracias por compartir con otras personas el Kiram, con enseñarles que hay otras formas también de conocerse y de permitirse acercarse a esa magia que hay en cada uno de nosotros. Así que sigan disfrutándolo, compártanlo cada vez más y cuando sientan que quieren hacerle, jugarle al Kiram a alguien, háganlo, porque hay una vibración que se está abriendo para esa persona y para ustedes mismos. Así que infinitas gracias.